Rap Sí, Lord Jonathan Sacks de sí. Inglaterra, que en paz descanse. En paz Eh, descanse, Dios lo tenga en su gloria. sí, un genio y sus libros son increíbles y cuando lo leo me acuerdo muchas de las cosas que vos decís porque hay Claro, muchas cosas sí, estoy de que se acuerdo. entrelazan. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Porque Rap Sachs sí, conectaba con lo que es la misión histórica del pueblo judío y el centro ético del pensamiento judío y las consecuencias políticas de todo eso. Lo Sí, tenía muy claro. sí, hay un libro en específico que habla de The Great Partnership, la gran alianza entre la ciencia y la religión, y Mm, cómo la ujú. ciencia se la debemos todo, o gran parte, a la filosofía, matemática, física, a los griegos. ¿no? O sea, Sí, una gran parte, el nacimiento de todo eso fue en la claro. Grecia, en Atenas, Sí, señor. principalmente. Pero eso luchaba, pero la moral, la ética, viene de Jerusalén. Correcto. La civilización occidental es un híbrido Mm. grecorromano y hebreo. Entonces, tú lo dijiste muy bien, la parte que tiene que ver con las ciencias, eso es una influencia del mundo grecorromano, y la parte que tiene que ver con la filosofía ética, legal y la política más igualitaria, eso todo viene de la tradición hebrea. Entonces, somos un híbrido y, Ah, y precisamente porque somos un híbrido, la historia política de Occidente es muy interesante, porque las estructuras que nos han gobernado no han sido judías, son grecorromanas y nos han estado oprimiendo. Entonces, la, el empuje desde abajo para liberar toda esa estructura política y darle igualdad a todos, etcétera, eso ha sido una consecuencia de los valores judeo-cristianos presionando desde abajo para forzar que el sistema respete los valores que heredamos del pueblo judío. Y entonces ha habido esa tensión empujando desde abajo el semitismo y luego el antisemitismo grecorromano empujando desde arriba, y eso es parte de lo que explicamos en el curso Semitismo versus Antisemitismo. sí, y está muy interesante porque él te cuenta un poquito también su historia, este Rab, ¿no? Mm, mm, En donde él empieza en Inglaterra estudiando filosofía. Y en mm, filosofía le dicen muchos mensajes de ateísmo, ¿no? O sea, sí, y que todo lo que tenemos hoy en día es de los griegos y es un cambio, es un proceso filosófico, etcétera. sí. Y él se da cuenta después que no tiene sentido eso. O sea, No, a y, mí me pasó igual, igualito que a Rav Sachs. Me pasó cuando me puse a estudiar en serio la historia de los griegos, y la historia de los judíos en la antigüedad. Ahí fue cuando me cayó la ficha. Dije, bueno, a ver, la democracia moderna obviamente no tiene nada que ver con los griegos. La democracia moderna es un principio totalmente opuesto al de los griegos. Los griegos tenían océanos de esclavos y los brutalizaban a diario y eran perfectamente racistas, y solamente votaba la clase gobernante griega, que era un grupito pequeñitito de gente que vivía, por ejemplo, en Atenas. Tenemos el censo de Demetrio de Falero, en el siglo IV antes de Jesús. Eh, Estamos hablando de 400,000 esclavos en el imperio ateniense y apenas 20,000 ciudadanos, y algo así como 11,000 metecos, que eran como semiesclavos, semilibres, semiesclavos, estaban allá a la mitad. Imagínate eso, 400,000 esclavos, y tenían campos de muerte. Las minas eran campos de muerte. Las mujeres, todas eran esclavas, inclusive las esposas de los ciudadanos eran esclavas. O sea, era una sociedad espantosa, y vivían para la guerra, o sea, estaban en guerra todo el tiempo, la sociedad toda estaba militarizada, la sociedad gobernante, todos eran soldados, y estaban eternamente en guerra con todo mundo, y las guerras eran verdaderamente espantosas, porque cuando una ciudad vencía a otra ciudad, el vencedor terminaba a todos los varones adultos de la ciudad derrotada. Esto era
esto era lo normal. Y se llevaban a las mujeres y niños de los ciudadanos, se los llevaban como esclavos. Entonces, la idea de que la democracia moderna viene de eso es absurda. Ralph Sachs tiene razón. Para la democracia moderna tú necesitas el principio de que todos somos valiosos, todos somos hijos de Dios, por lo tanto, iguales ante los ojos de Dios quiere decir iguales ante la ley. Todos tenemos la misma dignidad, aunque no tengamos la misma cantidad de dinero. Todos tenemos la misma dignidad. Ese concepto es totalmente judío, no tiene nada que ver con los griegos ni con los romanos. Claro. Y ese es el principio que necesitas para la democracia moderna. Necesitas la orientación filosófica de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es lo que el mandamiento que el rabino Gilel el Viejo explicó era el resumen de toda la Torá. ¿Quieres democracia moderna? Ese es el principio que necesitas. Y ese lo heredamos de los judíos. Claro, o sea, lo que estabas diciendo ahí del valor, el valor intrínseco de una persona, se podría decir que viene del alma, ¿no? O sea, esa idea del alma, no por lo que vos haces, no por lo que vos tenés, que es un poquito más la idea, creo que de los griegos, ¿no? O sea, belleza corporal, físico, sino... No, ellos tenían, el que desarrolló la teoría de la esclavitud de los griegos fue Aristóteles. Y entonces Aristóteles lo que decía era que el esclavo era como un animal que habla, pero no es totalmente humano. Y entonces él con eso justificaba que oprimieran a tantos esclavos. Los deshumanizaba. Tenía una teoría para explícita y literalmente deshumanizar a los esclavos. Y Aristóteles también defendía que era buenísimo que las ciudades-estado griegas estuvieran siempre en guerra unas contra otras, porque eso era como ir a la casa de esclavos, porque cuando el vencedor se queda con las mujeres y niños de los ciudadanos exterminados, y con eso se mantiene la buena vida de la aristocracia. Este era el argumento de Aristóteles. Entonces, y eso además, la guerra constante además mantenía a todas las ciudades-estado militarizadas, que era lo que se necesitaba para tener controlados a esas poblaciones gigantescas de esclavos. No, claro que de ahí no viene la democracia occidental.